Bien, chicos, buenas noches. Estoy compartiendo con ustedes el PDF que quedó pendiente. ¿Se acuerdan que me preguntaban de ese documento si lo iban a hacer? Pues no lo van a hacer. Quiero que visualicen la pantalla y estamos hablando de lo que llamamos adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia que les estoy mostrando aquí son los más usuales o los básicos. Hay muchos, son bastantes, pero estos vienen siendo como los principales. Y vámonos en grado de a nivel de frecuencia, valga la redundancia, en que se realizan las acciones. Primero que nada, lo que tenemos que saber qué es un adverbio de frecuencia. Un adverbio de frecuencia es aquel que determina la cantidad o la frecuencia con la que realizamos una acción. Si bien los adjetivos son los que califican al sustantivo y modifican al sustantivo, que en este caso podría ser la niña bonita, la casa grande, grande y bonita son adjetivos calificativos. Están calificando a un sustantivo, a un sujeto, a una cosa. Los adverbios de frecuencia van a calificar la frecuencia con la que se realiza una actividad, por lo tanto, modifican un verbo. En primer lugar tenemos always, que significa siempre y está al 100%. En segundo lugar tenemos usualmente, que significa, ya lo dije, usually, usualmente, y va a un 75%. Often, o en este caso often, si es americano e inglés americano, sería 50% frecuentemente. Sometimes, al 25%, a veces. Y never, nunca. Bien, esto es para empezar. Algo muy importante, que es lo que tiene a ser confuso y que yo quiero que pongan mucha atención aquí, es la posición. Lean detenidamente lo que está en amarillo y ahorita les voy a ir explicando. Ok, dice, nosotros colocamos el adverbio de frecuencia antes del verbo principal en el presente simple. Seguimos hablando del presente simple. Los adverbios de frecuencia son característicos del presente simple. No vayan a confundirse con el progresivo porque nunca se va a utilizar un adverbio de frecuencia en progresivo. Y así tenemos forma afirmativa. I always walk to work. Dice, se utilizan antes del verbo principal, antes. En la forma negativa, dice, he doesn't usually wear jeans. Si se fijan, primero va el auxiliar, luego el adverbio y luego va el verbo. Y nuevamente se cumple la regla que está antes del verbo principal. Luego tenemos la forma interrogativa que me dice auxiliar, sujeto, adverbio y verbo.
Do you often write letters? Está preguntando. Por lo tanto, si se fijan ahí en el presente simple, se está siguiendo la estructura que ya tenemos definida, con la única diferencia que el adverbio de frecuencia, ¿en qué posición va? Vuelvo a repetir, antes del verbo, pero la estructura básica del presente simple que hemos estado estudiando se respeta. Lo único que cambia es que aquí ya estamos agregando un adverbio de frecuencia. ¿Sí? Bueno. Luego seguimos y dice, pero van after, después del verbo to be. Tenemos dos usos. El primero, antes del verbo principal, y el segundo uso dice, después del verbo to be. Y así tenemos el siguiente ejemplo, que es este que está aquí abajo. He is never late. He is never late me está diciendo que él nunca llega tarde. Si yo lo traduzco literalmente diría él está nunca tarde. Pero no es correcto decir eso. Lo correcto es decir él nunca llega tarde. Pero se utiliza is por regla en el inglés. Y luego dice, the children aren't usually tired after school. El aren't va antes del adverbio de frecuencia porque estoy hablando de un to be. Y cuando hablo de un to be, siempre va a colocarse antes del adverbio de frecuencia. ¿Sí? Así queda. Número 1, antes del verbo principal. Número 2, después del verbo to be, que decimos que el verbo to be es siempre... ¿Cuál es el verbo to be, si se acuerdan? Bueno, aquí se los voy a poner. Am. A ver. Vamos a eliminar esto. Y el verbo to be es am, is, are. Siempre que estén esos tres, y luego va el adverbio. Así. Cuando hablemos de cualquier otro verbo, primero va el adverbio. Y luego va a ir. ¿Qué cosa? El verbo. Cuando hablemos de cualquier otro verbo que no sea to be, ¿de acuerdo? Son los dos usos que se tienen que aprender porque se pueden confundir un poquito en esa parte. Y acá tenemos otros adverbios de frecuencia que son los que se utilizan por lo general al final. Para usar un adverbio de frecuencia por lo general nos van a hacer la pregunta, ¿qué tan seguido? ¿O con qué frecuencia haces esto o lo otro? Aquí dice, how often? ¿Qué tan seguido? ¿Qué tan frecuente? Para preguntar de la frecuencia de una acción que colocamos al principio de la oración, por ejemplo, how often does o how often do I, he, she, it with you, they. Ya sabemos cuándo es do, cuándo es does. Eso ya lo estudiamos. How often do you speak English? How often does your mother cook dinner, por ejemplo? ¿Qué tan seguido hablas inglés? ¿Qué tan seguido tu mamá cocina? How often do you visit your parents? ¿Qué tan seguido visitas a tus padres? Bueno, entonces hay otros adverbios de frecuencia, como en este caso, para preguntar. How often do you go to the cinema? ¿Qué tan seguido vas al cine? How often does Mary cook? ¿Qué tan seguido cocina Mary? Hay adverbios de frecuencia que por lo general van al final y son los siguientes. Once, twice, three times, four times.
a day, a week, a month, a year. Y así diríamos, once a week, una vez a la semana. Twice a day, 2 veces al día. 3 times a week, 3 veces a la semana. 4 times a month. Once a year, a lo mejor una vez al año visito a mis papás, a mis abuelitos, ¿no? I visit my grandparents once a year. O a lo mejor 3 veces al año me voy de vacaciones. I go holidays 3 times a year. Bueno, y después tenemos los complementarios como son every evening, every morning, every night, every day, every weekend, every Saturday, every Monday, every week, every year. Todos los días, todas las mañanas, todas las noches, todos los fines de semana, todos los sábados, todos los lunes. Así se traduce. O también puede ser cada lunes, cada martes, cada mañana. Viene siendo casi similar. Mary cooks every day. María cocina todos los días. I play tennis every Sunday. Yo juego tenis todos los domingos o cada domingo. Y aquí tenemos un ejemplo. Observen nada más cómo quedó la oración en base al orden que nos dan. Dice, play often on Sundays day football. Y nos queda como el verbo, lo primero que voy a hacer cuando me pidan un tipo de oración de este tipo es identificar cuál es el verbo para saber en qué posición voy a colocar al adverbio. Primero que nada, el verbo es play y el adverbio es often. Por lo tanto, me está indicando que voy a utilizar el orden número 1. ¿Sí? Por eso quedó así. They often play football on Sundays. En la 2 me está pidiendo late is. Fíjense, como es late is, ahí va a cambiar. ¿Por qué? Porque acuérdense que dice la regla que cuando es to be, primero va el to be y luego el adverbio. No va a quedar, por ejemplo, late is. Va a ser is late. Entonces esta me quedaría she is sometimes late. Porque estoy hablando de to be. ¿Sí? Número 2, if the up sister never Sundays on gets my. Gets viene siendo el verbo. Acuérdense que primero identifico el verbo que sería gets. Pero gets no va solo, va con up porque es levantarse. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Fíjense cómo va a quedar. My sister never gets up early. Díganme si es correcto o no, porque no estoy utilizando un verbo to be, por lo tanto, queda en base a la regla número 1. Vámonos con la número 3. Identifico el verbo que es, en este caso, goes. Y el adverbio que es usually. Entonces voy a ocupar, ¿qué regla? La 1, la posición número 1, que me marca que primero va el adverbio y luego el verbo, porque no estoy hablando de un to be, repito. Acuérdense que la clave es identificar si es to be o no para saber qué posición voy a escribir. Y es una oración que afirmativa. Yo creo que sería él usualmente va al cine los viernes. Vamos a ver qué tal nos queda. Yo creo que nos quedaría de la siguiente manera.
He usually goes to the cinema on Fridays. Si estoy equivocada, me corrigen. Bien, y de esa manera traten de hacer ustedes los demás. Esto es una pequeña explicación para introducirles al tema. Espero que puedan ver la clase en cuanto tengan tiempo y cualquier duda lo checamos en la próxima clase, que podría ser el miércoles. Si no están, déjenme sus aportaciones y comentarios. Y a mí sí me gustaría que traten de contestar los demás. Por lo menos esta parte donde yo empecé. De ahí vienen otras donde habla de formas diversas, que es colocar el adverbio en la forma correcta. Ya no los dan, solo lo vamos a insertar donde va. Y la otra igual es colocar oraciones acerca de ustedes. Está sencillo. Lo primero que tienen que hacer es aprenderse bien las reglas de arriba, para que no se confundan. Quedamos pendientes, chicos. Bonita noche.